Buenas tardes. Estamos en una semana especial donde recordamos los últimos días de Jesús en la tierra, la semana de Pasión. En el camino entre la última cena y el Monte Calvario, después de que Jesús compartiera el pan y el vino en el aposento alto, se dirige hacia el Monte de los Olivos. Este es el primer relato donde Jesús expresa el dolor, la carga, el peso del pecado de la humanidad que él llevaba. Entonces leamos el pasaje que he seleccionado para hoy. Está en Lucas, capítulo 22, versículos del 39 al 46. Dice así: Jesús salió de la ciudad y, como de costumbre, se dirigió al monte de los olivos, y sus discípulos lo seguían. Cuando llegaron al lugar, les dijo: oren para que no caiga en tentación. Entonces se apartó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y comenzó a orar. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían a la tierra. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró durmiendo, agotados por la tristeza. ¿Por qué están durmiendo?, les exhortó. Levántense y oren para que no caigan en tentación. Alrededor de las 10 de la noche fue cuando Jesús llegó al huerto de Getsemaní, también conocido como el Monte de los Olivos. Por el capítulo 26 del Evangelio de Mateo, sabemos que fueron 3 los que acompañaron a Jesús, los más cercanos: Pedro, Juan y Santiago. También por el Evangelio de Mateo sabemos que cuando llegaron allí, Jesús pudo expresarles el profundo dolor que estaba sintiendo en ese momento. Y les dice: es tal la angustia que me invade que me siento morir. Jesús estaba angustiado, triste. Creo que casi no podemos entender ni imaginar lo que estaba viviendo Jesús en ese momento. Dice el versículo 44, su sudor era como gotas de sangre. ¿Cómo podía soportarlo? ¿Cómo podía aguantar esa situación? El pasaje menciona que Jesús se apartó a una buena distancia. Se estima que eran alrededor de 60 metros, más allá. Se postró y comenzó a orar, y estuvo alrededor de 3 horas orando al Padre. Y aquí suceden 2 cosas muy significantes. La primera es que Jesús le pide a Pedro, a Santiago y a Juan que oren por él para que no caiga en tentación. Y esto lo hace en 2 oportunidades durante ese tiempo. La segunda cosa que ocurre es que en esas 3 horas quedó escrito en los evangelios una sola y particular oración: Padre, si quieres, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero que no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Una oración de súplica, pero también de confianza y de entrega. En Getsemaní Jesús estaba no solo abrumado por la tristeza y la angustia, sino que también estaba siendo confrontado, tentado a no seguir, a bajar los brazos, a rendirse. La pregunta que hice anteriormente: ¿cómo podía aguantarlo? ¿Cómo podía soportarlo? La respuesta es: Jesús clamó a Dios. Se postró ante el Padre y oró con fervor,
con pasión, con dedicación, con devoción. Dios responde a ese clamor y manda un ángel a fortalecerlo. La oración era el sostén de Jesús en uno de los momentos más difíciles, dolorosos y angustiantes de Jesús. La Biblia en el libro de Jeremías, en el capítulo 33, versículo 3, dice: clama a mí y yo te responderé. Pablo les anima a los colosenses, le dice: dedíquense y perseveren en la oración. Jesús hoy, más que nunca, nos invita a orar por los que están sufriendo físicamente, por los que están sufriendo emocionalmente, por los que están sufriendo económicamente. Nos anima, nos invita a orar por los que están angustiados y tristes, por los que están en una situación de soledad, por los que están expuestos al peligro, pero por sobre todo nos anima, nos invita a orar por los que todavía no han podido encontrar refugio en Cristo, por los que no han creído en Cristo como el Señor de sus vidas. Y por supuesto, nos anima y nos invita a orar por nosotros mismos. Que el Señor nos dé ánimo y fuerza para luchar en esta situación y encontrar refugio en Él y fortaleza en Él. Y que nuestra oración sea como la de Jesús, de súplica, pero también de confianza y de entrega a Él. Señor, fortalece nuestras vidas, pero que también se haga tu voluntad. Oremos al Señor. Padre Santo, queremos agradecerte por tu palabra, pero principalmente agradecerte, Señor, por tu vida en este mundo. Gracias por haber pagado el precio por nosotros y ser ejemplo, Señor, para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre, a buscar refugio y confianza en vos. Que podamos, Señor, dedicar tiempos de calidad en oración a vos. Señor, que podamos ser reconfortados a través de la oración. Anímanos, llévanos, Señor, a orar por otros, a interceder por los que sufren en distintas formas, Padre. Señor, que nos dediquemos a la oración y no nos cansemos de orar y lo hagamos sin cesar, todo el tiempo, Padre. Reconforta nuestro espíritu, nuestras vidas a través de la oración. Por Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.